Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Space Podcast. Podcast Space. Van a pensar que somos de la NASA. ¿Te imaginas? Un día yo llegase a ser capellán en la NASA. ¿Tú crees que puedo hacerlo, no? Sí, po. Yo conozco ¿Por un qué no? capellán que estaba en las Fuerzas ¿De la NASA? Armadas, parece que era. Ah, sí, pues el De Chile. pastor... Ah, chileno, sí. Pero ¿cómo se llama el pastor que era de jóvenes mundial? El Dani, bienvenido Dani. ¿Estás por ahí, Dani? Sí, acá estoy. Estaba pensando en lo que... ¿Cómo se, en la pregunta. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba André, algo así, ¿no? El que era mundial, que él era capellán en el servicio militar en Estados Unidos. No sé. No sabía que El la que vio un NASA anuncio, tenía capellán. vi un anuncio que estaban buscando, ofreciendo trabajo en la NASA, entonces dije, mira, a ver si necesitan un capellán estos flacos. Yo creo que necesitan un capellán, lo más claro. ¿Y no tiene que ser católico? ¿Necesariamente? Ah, no, pues son... No sé, pues, Son más debería haberlo. protestantes. Es que no sé si existe tampoco, estoy preguntando, o sea, estoy especulando. No sé si existe el puesto. Pero imagináis después estoy llorando en la luna, te va a hacer ahí. Yo me veo en la Estación Espacial Internacional. Oye, hoy día, ¿de qué hablamos, Titi? Vamos a hablar del budismo. Hoy día nos O sea, podemos modo otakus y vamos a hablar de el budismo. Bueno, que el budismo es más como de la India, ¿no? El Dani sabe. Nace en la un India, poquito más junto con amor y el paz. Sí, hinduismo que ya hablamos la semana pasada. el hinduismo, la semana pasada. Nace en- Es Eastern, es oriental, pero no es tan oriental, Claro, aparentemente. pero tiene una raíz Más súper oriente parecida. son... ¿Hay cachado? ¿Hay visto esos videos como documentales? Uno que se llama Matando a Dios, que habla de la idea de la idea budista, de cómo ellos se convierten en dioses. Si no lo han visto, se los recomiendo. Los que están escuchando, así o sea, os voy a que matar a veo Dios, algo así. Bueno, de eso vamos a hablar más o menos esta... Suena fuerte, pero Sí. es muy bueno. Lo recomiendo. A mí me encantó. Que explica la psicología detrás de los juegos de video japoneses. Muy, muy bueno. Bueno, pero no tiene que ver con el día del tema. Pero le estaba contando a los chicos fuera de cámara, fuera de micrófono, que más de 2/3 en Japón son budistas y shintoístas a la vez. Entonces hoy día vamos a hablar del budismo. Así que les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven, Unión Chilena, tanto en YouTube como en Spotify. Pueden buscarnos como Espacio Podcast. También está en iVoox. Hay gente que no escucha en iVoox. Dejen un comentario. ¿Les gustó el contenido? Si les gustó y quiere seguir teniendo contenido como este y no estarlo buscando todas las semanas, vaya y suscríbase al canal de Ministerio Joven Unión Chilena en YouTube y a Espacio Podcast en Spotify. Dejen un comentario, así lo leemos en la semana y también sabemos Y sus denle apreciaciones. ¿Habrá algún ex budista entre nuestros escuchadores, oyentes? Igual están como de moda, ¿eh? Esas corrientes. Como que vienen Ajá. del... Pero te voy a decir una del cosa. tema de Krishna, Todavía no partimos el la comentario. salud. Pero por lo menos el budismo es como el que se ve más inocuo que la otra religión. Claro, sí. Porque tiene más que ver con el cuidado del cuerpo, el yoga, la meditación, paz. la paz, sí. Ajá, la meditación Sí. excesiva. Sí. En cambio, para acá en Medio Oriente, muerte, sacrificio. Pero los budistas son paz. Dicen como que Buda y Jesús se hubieran llevado bien, algo así, ¿no? Esa era la pregunta La que Titi dejaste la semana Te pasada. está sacando al tiro de los Sí. otaku, porque hay Ay, es el- verdad. hay un Nadie anime, preguntó ¿no? eso. Que se llama Jesús y Buda. Oye, ya, pero ¿les parece que comentemos todas estas cosas después? Ahora vamos a orar para partir. Guárdense toda esa información que tienen otaku y la ocupamos después. Vamos a partir, así que le voy a pedir a la Titi que pueda hacer la oración inicial para poder partir con el comentario. Oremos. Padre amado, Señor, que está en el cielo, santo sea su nombre, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tenemos esta oportunidad de estudiar, Señor, su palabra, de poder aclarar, Señor, dudas que tengamos. Te pido, por favor, que nos acompañe y que usted sea nuestra luz. Se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Le voy a preguntar a la Titi que nos haga una breve introducción acerca de lo que fue esta semana. ¿De qué trató Titi? Muy bien, vamos a hablar sobre la lección número 6, ya, vamos por más o menos la mitad, sobre Jesús y el budismo, para que puedan ir abriendo sus Biblias en Juan 9, que hay
un momento, ¿cierto?, súper crucial en las creencias que Jesús quiere impartirnos a nosotros. Y me gustaría nombrarle a una persona que es muy importante para que hablemos en este podcast. Su nombre es Siddhartha Gautama. Y uno dice, ¿quién es ese caballero? Bueno, es mejor conocido como Buda. Él vivió hace más de 2500 años en la antigua India, en lo que hoy es el sur de Nepal. Y era una persona que su vida era marcada por el lujo, su crianza hindú en el clan Sakya, ¿ya? Pero el sufrimiento que vio fuera de su palacio, imagínense, vivía en un palacio, él vio enfermedad, envejecimiento, muerte, todo eso lo impulsó a buscar una comprensión más profunda de la vida. Y esta búsqueda lo llevó a renunciar a lo que eran sus comodidades reales para perseguir la iluminación espiritual. O sea, él dice, cierto, abiertamente que quería encontrar la luz. Y luego de años de práctica ascética y meditación con varios maestros, se dio cuenta que ni la indulgencia ni el ascetismo extremo conducía a la iluminación. Entonces se sentó bajo una higuera, que es la historia que todos conocemos, en Bodh Gaya, India, y finalmente encontró la luz que había estado buscando. ¿A través de qué? De la meditación oriental profunda. Él desarrolló 4 nobles verdades y el noble camino octuple. ¿Ya? Esas son enseñanzas centrales que describen lo que es la naturaleza del sufrimiento y camino hacia lo que es la liberación de este. Luego Gautama dedicó su vida a impartir estos pensamientos a personas por toda la llanura de Ganges y formó una comunidad, ¿cierto?, conocida como Changa, para que continuara su legado. Y en la actualidad, el budismo tiene aproximadamente 520 millones de adherentes, muchos de los cuales viven en Asia, donde esta religión ha modelado las culturas, las sociedades por más de 2 milenios. Y qué importante es que veamos, ¿cierto?, y comparemos un poquito sobre lo que vino a hacer Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, en vez de distanciarse de situaciones humanas, Jesús se sumergía completamente en ellas para proporcionar una solución. Y no solamente una solución al sufrimiento, sino que también al problema de raíz, que es el pecado, o a la muerte misma. Así que algunos piensan que Jesús estuvo influenciado por el budismo en sus primeros años de vida, pero no hay ninguna evidencia, ¿cierto?, que apoye esta idea, y las enseñanzas que Jesús tiene son bien distintas a la filosofía budista. Así que vamos a hablar un poco sobre Jesús y el budismo. Muy bien. El texto de esta semana se encuentra en Juan 9, del 1 al 7. Dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que él me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo un lodo de saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siló, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Jesús fue a India. Quedé con ese cliffhanger la semana pasada. Se quedaron cuestionando ustedes toda la semana, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que hay una controversia con los años perdidos de Jesucristo. Sabemos que, cierto, Jesucristo nació, se fue presentado en el templo, y después aparece nuevamente Jesucristo cuando tiene como 12 años, ¿no? Que dice que debate con los sacerdotes, y le hace preguntas y responde, ¿cierto? Y se pierde. Y después vuelve a aparecer Jesucristo a los 30 años. Entonces hay mucha controversia con los años entre medio, son casi 20 años que están entre los 12 años y los 30. Entonces salen muchas hipótesis. Incluso hay algo muy conocido para los académicos bíblicos que se llaman los evangelios de la adolescencia de Cristo, en donde aparecen algunos donde Jesús casi desvivió a un niño y después lo vivió de nuevo, lo revivió. O hay uno que hablan de que hizo pajaritos un sábado con barro y lo acusaron que estaba haciendo cosas el sábado y él les dio vida a los pajaritos.
Entonces hay harta historia de Jesucristo como adolescente. Pero hay gente que ha ido aún un poco más lejos, ¿ya? Hay un ruso que comentó que fue a Nepal y que entró a un monasterio y que encontró un libro que relataba que Jesucristo había estado en la India y en Nepal. Interesante, bueno, el ruso se llamaba Notovich. Y Notovich escribió este libro haciendo creer a la gente que Jesucristo había estado en la India y que había aprendido budismo. Y cuando volvió, explicó todas las creencias que él tenía a los creyentes y a los apóstoles. Ahora, se supo al tiro que era una farsa, ¿no? Primero porque él comentó que había estado en cierto monasterio y los investigadores le preguntaron a los monjes del monasterio y los monjes dijeron que nunca había ido un ruso en su vida al monasterio. Segundo, él dice que este libro que él leyó, que decía Isa, dice que Jesucristo aprendió del budismo en Nepal. Y el budismo llegó a Nepal en el siglo VII, o sea, 6 siglos después de Jesucristo. Entonces no hacía sentido, era muy anacrónico. Entonces se supo que era falso. Incluso tiene muchos absurdos. Por ejemplo, el viaje de aquí, Jesucristo siempre se mantuvo entre Capernaum, ¿cierto? El Kineret, el mar de Galilea y Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que Jesucristo iba del norte al sur, del norte al sur, de Jerusalén al norte. Entonces, un viaje desde aquí, desde Israel, hasta el Nepal son alrededor más de 5.000 kilómetros. Eso es superior a Chile, ¿no? Sí, Chile tiene 4.000 y algo. Más de 5.000 kilómetros. Y imagínense que ni Alejandro Magno llegó tan lejos, no recorrió tanto. Entonces era un caso... Imagínate, todo lo que se enseña a Jesucristo también, se sabe que lo que él habla es la Torá. Incluso sus actos en Jesucristo, él guarda la fiesta de las luces, guarda la Pascua, todos son cosas que aparecen en la Torá. Entonces es muy obvio que todo lo que vive y dice Jesús es basado en un judío del primer siglo. Incluso hay otras tradiciones que son las tradiciones rabínicas, que también algunas son citadas por Jesús. Y no solo eso, sino que imagínate, para nosotros ir a donde estemos, a la India o Nepal, ya es un viaje complicado y peligroso. Imagínate a alguien en ese tiempo haber viajado así de Israel, en el tiempo en ese Judea, hasta Nepal, caminando, para una sola persona, y jovencito, ¿no? Porque tiene que ir. Entonces tenía mucho absurdo. Entonces puedo decir con certeza a todos los que escuchan, a los que les gusta la apologética y los que se han entretenido como nosotros con el folleto, no, Jesús no fue a la India y todo es una farsa. Lo que pasa es que esto salió en un documental en el History Channel. Yo era muy adicto al History Channel, ¿eh? Salió en un documental en History Channel, pero History Channel parece que se convirtió mucho en amarillismo más que en realidad. Mucha ficción y poca realidad. Ok. Quiero comentar un poco sobre en la comparación del budismo. Podríamos, Mati, con Jesucristo. Quizás podríamos hablar un poquito antes de dónde sale el budismo, como para hacer un contexto como histórico. Dale. Ya, yo lo doy entonces. El budismo, como decíamos al principio, nace como la India. Es más o menos, no sé si contemporáneo al hinduismo como tal, pero sí nacen como de la misma raíz, de los mismos pueblos, las mismas tribus, como que tienen una creencia bien similar. Y como decía la Titi al principio en el resumen, esto nace con Siddhartha. Siddhartha era un príncipe. ¿Cuál es el nombre completo, Titi? Siddhartha Gautama. Gautama Buda. Claro, no. O sea, no. ¿Qué pasa? Que Siddhartha Gautama era hijo del rey y al rey se le hace la revelación de que Siddhartha iba a ser una especie de líder religioso, pero él quería que fuera un líder del imperio, ¿no? Entonces el papá como que lo esconde de la sociedad del mundo y como que vive una vida de lujo, la gente no le podía hablar del mal, de las enfermedades, de la muerte. Él vive una vida así como alejada de todo mal, por así decirlo, escondido en su castillo, imagino yo. Bueno, su casa. Y ya cuando es más grande, Siddhartha sale al pueblo, ¿cierto? A dar vuelta, y ahí es donde ve que hay muerte, que hay vejez, que hay enfermedad, etc. Entonces se empieza a cuestionar como su vida. Y en un momento, en un
En una de estas salidas ve un monje que es ascético, o sea, que es alejado de toda propiedad, de todo deseo, claro, que come lo básico, que vive como de la meditación y ascético, claro. Entonces a él le llama la atención eso y busca y se une como a este mundo de estos monjes, y él en un momento está como en meditación profunda con esta, pongámosle, tribu, eh, y se da cuenta de que no le sirve, porque al final, entre comer como puras semillas de lo que sacaban como de la tierra, se enferma, se vuelve delgado. Entonces él toma una vía que se llama la vía de la moderación, ya que es como un principio como del budismo en sí. No es una pobreza extrema. El budismo no declara eso, sino que, y tampoco un lujo extremo. Ellos se van por la vía de la moderación, ¿ya? Por una vida mediana, donde no haya ni lujo, ni tampoco que se mueran de hambre. Entonces, tips, paréntesis, el Buda gordo es solo una representación de lo que hablaba la Titi al principio preguntaba, oye, el Buda gordo. El Buda gordo es una representación como de la buena fortuna, de la abundancia, de la felicidad y cosas así. Pero en sí, el Buda, claro, es solo una representación de un monje. Pero el Buda Gautama es el que a veces vemos que es más flaco, que tiene una especie de como de rasta circular así como en la cabeza, y que tiene como está como en una pose de meditación. Ese es el Buda Gautama, Siddhartha. Ya, ¿en qué estaba? Ya, y el camino de la moderación. De que me voy con la rama. Y después hablo mucho. Ya. Entonces, una vez estaba en un árbol que lo nombra ahí la lección. Y ahí es donde, claro, sí, estaba meditando en una meditación profunda. Y ahí es donde encuentra como la iluminación y genera estas 4 verdades que son las principales del budismo. Que la primera dice que el mundo es un mundo de sufrimiento, de frustración, de cosas malas, que es lo que le llama la dukkha, ¿ya? El segundo, creencia, es que todo este mal del mundo proviene del deseo y del apego a las cosas, de donde sale la envidia, las traiciones, la vanidad y todas esas cosas. La tercera dice que todo esto, dukkha, puede cesar, ¿ya? Para poder llegar al nirvana. Que ellos también, el budismo, al igual que el hinduismo, creen en el samsara, que está este ciclo de reencarnación, pero ellos no van al Brahman, ¿ya? No se unen, su alma no se une con el Brahman, que es como este Dios interno, sino que se une al nirvana, que es esta eternidad como de nada. Y el cuarto es que existe un camino, que es lo que lo llama como los 8 senderos, que son como lo que hablábamos la semana pasada, lo que yo les decía, que era como el camino de la conducta ética, de la acción correcta, del hablar bien, del medio de vida, del esfuerzo, de la meditación concreta, de la concentración. Y son 8 caminos, no sé si recomendaciones, pero son 8 vías o 8 reglas, no sé, que siguen ellos. Entonces, ¿cuál es el tema? Que todas estas cosas hacen, su fin es que desprenderse del yo para llegar a una especie de no ser o no yo, una cosa así, como desprenderse de la humanidad, de todo lo que tiene que ver con lo malo, con lo que hablábamos del dukkha, con la vanidad, lo malo, todos los sentimientos malos, para enfocarse como no sé si es lo correcto, porque se llega a una especie de desapego total de la humanidad para que tú puedas acceder al nirvana, que es esta trascendencia total. Entonces, esas son de las cosas que nos separan de nosotros del budismo, porque nosotros hablamos cosas distintas, pues nosotros hablamos de llenarnos de Dios para estar con la humanidad, para ayudar a la humanidad, para aportar, ¿cierto? Que Dios nos libera. En cambio, el budismo se trata como de alejarse desprenderse de las malicias y de las cosas del mundo, las no ataduras, por así decirlo. Nosotros creemos en ese Dios personal, ¿cierto? Que nos salva,
que nosotros no podemos hacer nada sin Dios. En cambio, el budismo cree que el esfuerzo de la meditación provienen del propio ser, como que son del esfuerzo propio. Todo es llegar a ese estado de iluminación. Nosotros creemos, por ejemplo, en un alma que es única, que es de valor, que tiene un valor eterno en Dios y un valor como sin valor, tiene un valor incalculable para Dios, ¿cierto? Que es capaz de dar su vida por nosotros. En cambio, el budismo cree que no existe un yo, o se quiere llegar a un no yo, que es como eterno, que es como etéreo, no sé. Entonces, ahí es donde estamos, es lo que hablábamos la semana pasada, que dentro de todo queremos como el bien, dentro de cultivar cosas buenas, pero el fin y el origen son totalmente distintos, como que no llegan al mismo puerto. Lo que me llama la atención, bueno, son varias cosas. ¿Sabías que ellos, no es que, bueno, en Japón por lo menos, en China yo sé que no se puede hacer proselitismo ilegal, pero en Japón no es que no se permita, se permite igual hacer proselitismo, solo que es como de mal gusto. Pero los budistas, en Japón por lo menos, no sé si en China, no conozco a nadie chino. Tengo un montón de amigos chinos, ¿qué estoy diciendo? Pero aparte que como que predomina el ateísmo, pero es medio falso porque ellos creen y son bien budistas los chinos. Es que hay hartas ramas, pues, estas escuelas. Por ejemplo, está en la escuela de lo que se hace en Nepal, lo que se hace como en... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el Dalai Lama? Que también son budistas. El Tíbet. El Tíbet, claro. Ellos tienen... promulgan un budismo distinto, que tienen este líder espiritual que es el Dalai Lama, ¿cierto? Que otros no tienen. El budismo no tiene un líder religioso y tampoco tiene un dios principal. No creen. El Dalai Lama ya alcanzó la iluminación porque es bien pillina. Sí, igual. Oye, ¿por qué te estaba contando el proselitismo? Porque, por ejemplo, en Japón se hace mucho proselitismo budista. Pero ¿cómo se hace? Ellos no reparten folletos, no dan estudios bíblicos. ¿Saben cómo lo hacen? Con el anime. Ya. Es su forma de proselitismo. El anime y los juegos de video. Bueno, no voy a decir el 100%, pero el 95% del anime y los juegos de video tienen budismo o shintoísmo en su desarrollo o en su historia. Y esa es su forma de atraer, ¿no? Bueno, quería decir también que desde un punto de vista filosófico, si te das cuenta, siempre las religiones caen en un mismo patrón, ¿no? En la capitulación, o vamos a decir así, en el orden de las ideas, en el registro de las ideas, para llegar a una pelea, a un conflicto con los que están opuestos a esto, ¿no? A esta capitulación. Para finalmente llegar a un consenso, vamos a decir. Lo podemos ver, por ejemplo, en la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial era comunismo versus capitalismo, ¿cierto? Una pelea y un cierto, vamos a decir que no hubo un consenso, pero algo similar. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Cómo la gente puede dar la vida por lo que cree cuando algo es falso, ¿cierto? Porque una de las grandes pruebas del cristianismo es que la gente da la vida por el cristianismo. Es perseguida hoy día, la religión más perseguida, pero no es falso, ¿no? Como los apóstoles murieron diciendo una verdad, los 12, bueno, excepto Juan, que hay unos que especulan que está vivo. Entonces quiero solo recalcar, bueno, el Dani ya explicó todo, ¿no? Pero solo quiero recalcar uno de los puntos, que es la abstención de los deseos. Ya lo dijo el Dani. Solo quiero recalcar eso, porque cuando ellos hablan de la abstención de los deseos, ellos tienen un libro, el libro se llama Pali, algo así, Pali. No, el Pali son las cartas que escribe Siddhartha. Se llama Canon Pali, por eso. El Tipitaka. Que es donde este compendio donde tienen las ideas budistas, ¿no? Sí. Originales. Y una de las leyes, que es la Vinaya Pitaka, que el Dani ya la tiene nombrado, ¿no? Que es de el ascetismo o vivir con sobriedad y alejarse de todo tipo de deseo. Que es lo que me molesta un poco, que cuando nosotros hablamos de los deseos, claro, los deseos de la carne son los malos, ¿cierto? Los deseos pecaminosos. Ajá. Pero si Dios pone un deseo en tu corazón, no es algo malo. Pero ellos se intentan de abstener de todo tipo de deseo, ¿no? Esa es la finalidad. Y lo mismo, ¿no? En realidad no quiero repetir lo que dijo el Dani, pero el final, la iluminación para llegar al nirvana es un esfuerzo propio de extrema sobriedad en la vida y meditación, ¿cierto? Que ellos se dedican a eso solamente, básicamente a eso.
ni siquiera son personas tan cultas, vamos a decir, que se dedican a la lectura. Ellos dedican a la abstracción del mundo e intentar de buscar la iluminación. Lo que sí me llamó la atención, y ya terminé ya, pero solo quería decirte que me llamó la atención que Buda, ¿cuál es el nombre entero? Siddhartha. Gautama. Pero ¿Siddhartha cuánto? Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama Buda, él encontró la iluminación en la higuera y él rechaza irse al nirvana. Sí. Él rechaza ir al nirvana. Él se queda para hacer proselitismo, ¿no? Para compartir su idea. Pero me llamó mucho la atención, ¿no? El extremo de esta idea, porque a mí igual me causa respeto Siddhartha. Si es real lo que está escrito en los registros, y si el hombre nunca fue un pervertido o un malo, me causa respeto. Porque vivió una vida de paz, meditación, tranquilidad, y repartió eso, ¿no? Es solo que se basa en eso, en el yo, en el yo. Y al final es claro, es como abstraer al corazón de los deseos para poner la abstracción de los deseos, ¿cierto? Y confiar en eso. Cuando en realidad nosotros sabemos que el corazón es perverso. No podemos confiar en nuestro corazón, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso quería decir. Claro, es a través, lo que decías tú de la autosuficiencia y del esfuerzo individual, y es guiado por el noble camino octuple. Y eso lo encontré igual súper interesante porque hay que cumplir como 8 cosas que dice la comprensión correcta, la intención correcta, la palabra correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta y finalmente la concentración correcta. O sea, la idea es superar, ¿cierto?, el sufrimiento, alcanzar la iluminación a través de estas 8 prácticas que, si nos ponemos a analizar, es bastante difícil como completar este noble camino octuple. Es bastante correcto, por decirlo así. Y este enfoque, finalmente, si nos damos cuenta, puede hacer que nosotros sintamos un peso enorme en una tarea de poder alcanzar lo que es la paz y finalmente como alcanzar el propósito de vida solamente estaría a cargo de nuestros esfuerzos y es por el contrario lo que el Señor siempre quiso enseñarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia llama a Jesús el príncipe de paz. O sea, Él es el que puede entregarnos la paz, al contrario de lo que decía Buda, ¿cierto? Que nosotros podíamos encontrar nuestra paz interior. Jesús quiere entregarnos la paz porque Él es el príncipe de paz, el dador, ¿cierto? De esto. Y Él sabe cómo brindar esta paz. O sea, en Mateo 11, 28 al 30, Él extiende la invitación, dice, vengan a mí todos ustedes, ¿cierto? Que están cargados, trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y las cargas que les doy, ¿cierto?, son ligeras. Entonces, es muy bonito porque en lugar de dejarnos luchar solos, de colocar, ¿cierto?, un montón de reglas para poder alcanzar la paz en la autosuficiencia, Jesús nos ofrece esta paz, una paz en la base de la espiritualidad, no solo una meta a la que hay que llegar, ¿cierto?, solos, sino que algo que Él quiere entregarnos y que lo podemos tener solamente acercándonos a lo que es el dador de paz, ¿cierto? En Juan 9 tenemos esta historia que es súper particular, que es una conversación, ¿cierto?, sobre todo lo que hemos conversado de, a ver, ¿quién finalmente tiene la culpa de que este hombre esté de esta forma? Y nos demuestra que el Señor no hace caso omiso a lo que es el sufrimiento, porque pudo haber pasado de largo, ¿cierto? O pudo, yo digo harto, hacerse el loco con respecto a los que sufren. Pero el Señor muestra empatía, el Señor brinda sanidad, brinda esperanza. Aquí nosotros nos damos cuenta que no la evita, sino que aborda directamente el caso con compasión y con compromiso. Y cuando se encuentra con este hombre que es ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan, así como ellos también tenían la misma duda que todas las personas de esa época, les dice, ¿por qué nació ciego? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Y suena como las mismas preocupaciones que tenía cierto Buda. Y la respuesta de Jesús fue súper transformadora porque dice, no es ni por su propio pecado,
ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer, ¿cierto? O se vea la gloria de Dios. Entonces, en vez de atribuirle el sufrimiento a los pecados pasados o al karma, como veíamos en las lecciones anteriores, ¿cierto? Jesús lo replantea como una oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios. Luego cura al hombre, le devuelve la vista y demuestra que la respuesta de Dios al sufrimiento no es filosófica, no es distante, sino que es algo más personal y es algo redentor. Entonces, me encanta cómo el Señor aquí muestra cierta empatía, aquí brinda sanidad y esperanza, como lo que es Él, como la luz del mundo y el príncipe de paz. Yo quería hacer, ya para finalizar, ¿no? Sí, estamos finalizando, ¿no? La Titi va a leer ahora. No, yo también quería comentar. Dos alcances, sencillo. El primero es que algunos podrían decir, no, es que el budismo es compatible con el cristianismo, me pareciera como que las enseñanzas de Buda, Jesucristo las ocupa, pero históricamente tenemos evidencia de que el budismo no es compatible con el cristianismo porque en varias campañas los cristianos han intentado llegar a zonas budistas y los budistas lo han perseguido y lo han matado. Están los casos de los jesuitas, ¿no? Que llegaron a Japón y les contaba a los chiquillos, ¿no? Que lo pusieron en una estaca amarrada y lo hicieron que se ahogaran a la orilla del mar. Y no solo ahí, sino que en Sri Lanka, en Myanmar, hay un caso bien famoso de una que se llama la dinastía Joseon, que algunos dicen no, es que ellos eran confucionistas, pero eran budistas. Les recuerdo que el budismo permite ser de otra religión, pero aparentemente no cristiana. Y lo último que quería decir es que hay una verdad, ¿no? Jesucristo dice eso en el diálogo de la semana pasada. Hay una verdad y cuando hablamos de religiones, tiene que haber una religión que es verdadera y una que es falsa, aunque parezca absolutista. Por una cosa voy a decirlo así, ¿no? De probabilidad. Porque tiene que haber una que tenga la razón, que te está llevando realmente a la felicidad eterna. Y eso significa que por consecuencia las otras están equivocadas. Porque eso es lo que promueve una religión, ¿no? Y a pesar de que se parezcan, es como que hagamos el ejercicio racional. Yo te digo que hay una pecera con números. Una pecera con números. Y puedes decir que tú quieres sacar el 58 y la achuntaste, y yo le saco el 62. Y hay probabilidad de que yo saque uno de los dos números y están cercanos. Están cercanos. Hay probabilidad de sacar el número porque están cercanos. Pero nunca va a ser el mismo número. Yo estoy diciendo dos números diferentes. Y cuando saque van a ser dos realidades completamente diferentes. Mira, si las religiones están promoviendo una vida correcta para llegar al cielo, tiene que haber un camino el cual sea el correcto. Y yo creo que ese mensaje es el de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo es el que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Jesucristo dice esas palabras, no hay ningún otro, incluso ni siquiera Siddhartha se atrevió a decir de sí mismo que era una deidad, ¿no? Pero no así Jesucristo. Y si Jesucristo dice que Él es el único camino, eso, a prueba de error, significa que todas las demás, todos los otros caminos que existan, son los falsos. Entonces, por lógica, aunque parezca no inocuo, no lo es. Y la única religión verdadera es la cristiana. Oye, hay algo importante, también tiene que ver con los temas budistas, que Elena de White dice que el trabajo de la mente y la autosuficiencia son como las trampas de Satanás para el fin del mundo. Eso lo dice en Mente, Carácter y Personalidad. Y en ese sentido, el budismo, a través de sus prácticas, podría decir, como por ejemplo el yoga. Bueno, sí, el yoga es como el más popular. Creo que una vez lo hablamos. Cuando hablábamos como de el yoga de relajación. Oye, no, creo que el Matt dijo, no, eso no existe. Creo que me acuerdo. No existe. Sí, pues no existe. Es que aquí en Israel practican mucho yoga. Oye, y los que hacen yoga, como que, vamos a decir, honran a Jesús, ¿no? Así como que dicen que Jesucristo es uno de los maestros de yoga. Sí. Lo escuché una vez.
Pero igual son todas prácticas de como de liberar la mente, de dejarla como en blanco, el mismo meditar que hablábamos recién, el tema del león, son ritos o prácticas que te llevan a llevar a la mente como a un estado como blanco, como alejado de ti, de tu intelecto, cuando en realidad nuestro Dios es como el Dios de la razón, del intelecto, de la meditación, pero racional. Entonces, la autosuficiencia acá es, y pensar de que uno puede a través del interior con los esfuerzos propios es, pero fatal para el fin del mundo. De hecho, me recuerda la historia de Nabucodonosor, ¿cierto? Todos la conocemos, cuando dice es que yo voy a ser eterno, soy autosuficiente y me voy a construir una estatua de oro, y al final se volvió loco. Eso es autosuficiencia, y nosotros somos muy dependientes como personas, dependemos de Dios, y dependemos, por ejemplo, tanto así de que Dios formó a Adán con Eva. O sea, dijo, tú no puedes estar solo, y también Adán lo reconoce así, que necesitaba una pareja que era dependiente de la mujer, en este caso. Nosotros somos totalmente dependientes de ese Dios que sustenta. Y si bien Siddhartha quería ir, como decía la lección, Siddhartha quería llegar a la iluminación, Dios dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué más que eso? Elena de White, en Obreros Evangélicos, dice: podemos remontar la línea de los grandes maestros del mundo hasta donde alcanzan los anales humanos, pero la luz estaba antes que ellos. Así como el brillo de la luna y los planetas del sistema solar es reflejo de la luz del sol, también, en cuanta verdad contenga su enseñanza, reflejan los grandes pensadores del mundo los rayos del sol de justicia. Cada gema de pensamiento, cada destello del intelecto, proviene de la luz del mundo. Que certera la cita, ¿no? Sí, Que, muy buena. como que sabemos que el budismo no es cierto, pero como que la gente no lo podemos criticar tanto porque son más, yo creo que es porque son más pacifistas, ¿no? Ese es como, vamos a decir, el punto a favor de la religión budista. Pero es increíble porque lo dije al principio, ¿no? En la superficie se ven cosas buenas, como decía la Titi, con las 8 vías, son cosas súper buenas, aparentemente en principio, pero los fondos nos distancian. En el profundo, claro. Y les decía al principio, ¿no? Que gran parte, sobre todo en Japón, no sé si en China, nunca he consultado, pero es que tuve un seminario una vez de budismo, entonces. En Japón, la gran parte son budistas y shintoístas. Entonces ya ahí se fueron ya al infierno con el shintoísmo abiertamente espiritista. Entonces ya se perdió todo lo bueno que voy a haber sacado el budismo. Ok, finalicemos. Creo que estuvo súper interesante. Se nota que les gustaba, que les interesaba. No sé por qué a estos muchachos les interesa tanto estas cosas asiáticas. No voy a decir nada. Cristiano otakus. Esta nueva generación. Espero que les haya parecido interesante a ustedes. Igual también pueden dejarnos sus comentarios. ¿Qué opinan del budismo? Me gustaría saber. Déjenos sus comentarios en Spotify. Si no sabe, si le cuesta mucho, es mucha tecnología para usted, ir a Spotify, escribir un comentario. Hágalo en YouTube. Pueden encontrarnos en Ministerio Joven Unión Chilena. Posteamos los videos todas las semanas. Y en Spotify Espacio Podcast. También se encuentra en iVoox para los que ocupan iVoox. Muy bien. Estamos finalizando. Titi, ¿de qué trata la lección esta próxima semana? Continuamos. Jesús y el Islam. Ay. Oye, ahí estamos justo en Ramadán. Bueno, ahí tienen mucho que decir, pues está ahí No sé si mismo. Yo tengo mucho que decir. Yes. Experiencia, ¿no? Sí, Más po. que... Sí, eso es lo que queremos decir. Experiencia. Por la barba. Ajá, suena mal. Ok. Muchas gracias, Titi. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a usted por su audiencia. Recuerden estudiar su folleto todos los días y llegar con buen ánimo y buenas intenciones el sábado de mañana y con comida. Pásenlo bien, que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.